Autoridades, máximos responsables de asociaciones empresariales y entidades financieras, empresarias, empresarios, amigos todos, buenas tardes, bienvenidos y gracias, sobre todo gracias, por acudir a este acto de presentación Elkargi Madrid. Este acto bien podría calificarse como puesta de largo de esta entidad financiera, Elkargi en Madrid, si bien su actividad aquí, en la capital de España, se remonta a tiempo atrás, como a lo largo de la jornada se verá. Como muchos de ustedes saben, como muchos de vosotros sabéis, íbamos a celebrar este acto en un primer momento en la sede de COE, gracias señor Garamendi, y lo íbamos a realizar allí porque Elkargi es una entidad financiera creada por y para las empresas. ¡Qué mejor ubicación! Sin embargo, debido a vuestra gran acogida y superar el aforo del que disponíamos, hoy nos reunimos en este espacio Bertelsmann. Por ello, doblemente agradecidos, cedemos la palabra a Antonio Garamendi, presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales desde el 21 de noviembre de 2018 y quien desde muy joven ha impulsado y liderado diferentes organizaciones empresariales, algunas de las que se encuentran hoy aquí con nosotros. Antonio Garamendi, tuyas son las palabras de bienvenida y muchísimas gracias. Muy buenas tardes, querido presidente del Elkargi, Josu, su gobernadora, Antonio Arries, presidenta de Ecotec, también está el presidente del ICEX y a todos vosotros. Nunca mejor dicho, hoy puedo decirlo de amigos y amigas, porque es que qué gozada, sinceramente, el poder estar aquí cuando yo, en cierta medida, desde el área de donde vivo o no vivo, tengo que decir que soy fijo discontinuo, porque cada vez que puedo, lógicamente, estoy en mi tierra, como no podía ser de otra manera. Y además, qué gozada también el poder hablar del Elkargi. Yo creo porque el Elkargi es algo muy nuestro, y ahí hablo ya también como vasco, es algo muy nuestro y algo muy enraizado en el mundo de la empresa. Lo decía el presentador, esto está creado por empresas, por empresarios, por empresarias, para los empresarios y para las empresarias. En este caso, en su momento, que era de Euskadi, pero que en este momento ya traspasa las fronteras. Yo creo que esa es una gran noticia, además de una SGR que todo el mundo reconoce como una de las grandes SGR de nuestro país. Por tanto, yo creo que la presentación del Elkargi necesita muy poca presentación porque los datos le avalan, ¿no? Más de 40 años de historia, prácticamente casi 23.000 empresas asociadas, y no solo desde el punto de vista de lo que es la financiación, la ayuda a esa financiación, especialmente de las pymes, cuando hoy en día hablamos tanto de las pymes, sino también la ayuda a la propia gestión y al aprendizaje de las empresas de esa mejor gestión de los aspectos financieros que tenemos que gestionar. Yo creo que también es me decía Josu, ¿no?, que es de 2014, pero realmente 16, pero el impulso especialmente del último año, con 240 operaciones, con prácticamente 50 millones de euros en esas operaciones ya en Madrid, le abre realmente a expandirse, bueno, en ese ámbito que realmente es experto, en este caso el Elkargi. Y yo creo que en un momento, y teniendo además la suerte esta tarde de tener también a su gobernadora, en un momento donde además las pymes, y especialmente cuando han salido del efecto COVID, cuando tienen la amenaza en estos momentos de todos los efectos también de la propia guerra de Ucrania, se encuentran en una situación complicada desde el área financiera. Y nosotros, de hecho, cuando hablamos de los fondos, por ejemplo, de los fondos europeos, estamos diciendo muchas veces que no tienen un problema de liquidez en muchos casos, sino que están teniendo a veces problemas de solvencia como consecuencia de todo lo que han arrastrado y como consecuencia de todos los retos que les están llegando desde el área de la energía, etcétera, etcétera. Yo creo que no hace falta que os comente cuáles son los espacios en los que los momentos las pymes están atravesando. Y a la vez, en los grandes retos, yo creo que Cristina seguro que lo traslada, porque yo os invito a que, seguro que lo habla, tiene un informe Ecotec
impresionante que habla de la digitalización, que habla de la economía circular, que habla de la inversión en intangibles, que realmente es el espacio donde las empresas, donde las pymes, que somos la mayoría de las empresas en este país, tienen el reto no de futuro, sino de presente, porque como no estén ya en ello, están acabadas. Por eso yo creo que es fundamental Josu y todo lo que es la familia El Cargui, esa gran familia de empresarios y empresarias, en este caso que ya hemos participado y que pertenecemos a El Cargui, es un lujo que haya puesto también su mirada en Madrid, precisamente para esa expansión, porque también la propia El Cargui también necesita coger esa dimensión como pyme que es para traspasar esos espacios. Así que yo no puedo decir mucho más, simplemente que mucho ánimo y sobre todo, insisto, me parece una gran noticia, en este caso, la apuesta de largo, pero porque la apuesta de largo se hace cuando ya tienes unos cuantos años. La apuesta a largo del Cargui, en este caso en Madrid, donde ya ha demostrado exactamente esa eficacia, esa eficiencia y ese buen hacer que lleva haciendo, en este caso, en el País Vasco durante 40 años. Muchísimas gracias. Si me voy, no es porque ya esto, sino que tengo que ir al Banco Santander a comentarles a los grandes también, pues que, bueno, que también hay pymes y estas cosas, pero que les vendría bien a esas empresas hablar de las SGRs para que luego los bancos también les den los créditos. Hasta ahora y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio Garamendi. Gracias, COE, por vuestro apoyo, por estas palabras de presentación al Cargui, una entidad que sin duda trabajó, trabaja y trabajará desde su posición financiera por tener unas pymes y unas medianas empresas cada vez más potentes en nuestro país. En todo caso, a quien corresponde decirlo es precisamente a su presidente, anfitrión de esta jornada. Les presento al presidente del Cargui, el empresario Josu Sánchez. Josu, adelante, tuyas son las palabras de bienvenida. Presentación del Cargui Madrid. Buenas tardes, autoridades, consejeras y consejeros del Cargui, empresarias, empresarios, queridos amigos. Es para mí un honor, todo un honor, presentar este acto que celebramos hoy en Madrid como presidente del Consejo de Administración del Cargui. El Cargui es una sociedad mercantil de carácter financiero, de naturaleza privada, creada por empresarios y para las empresas. Por eso me siento especialmente satisfecho de que esta presentación se efectúe respaldada por la COE, que al fin y a la postre es la organización de todos los y las empresarias. Gracias a su presidente y amigo, Antonio Garamendi, por tus palabras de bienvenida. Agradezco su presencia hoy aquí a todos ustedes y doy la bienvenida de modo particular, con gratitud por haber aceptado participar en este acto, a Cristina Garmendia, presidenta de Cotec, Fundación Cotec, Mini Spenger, CEO de MásMóvil, que participará en una mesa redonda junto a nuestro director general, Zenón Vázquez. Agradezco asimismo de una forma muy especial la presencia de Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España. Nos sentimos muy orgullosos de que nuestro órgano supervisor esté hoy aquí para arrojar luz sobre los retos del sistema financiero en una conversación con Lourdes Pérez, subdirectora de Colpisa, a quien también doy las gracias por aceptar ser nuestra conductora hoy. Para finalizar con este apartado de agradecimientos, nos sentimos muy honrados por contar con la presencia de Antonio Garrigues, siempre tan cercano a El Cargui. Ha sido un ponente relevante en actos empresariales organizados por nosotros, siempre dispuesto a transmitir su conocimiento con talante y sabiduría. Muchas gracias, don Antonio. Como sociedad financiera, El Cargui está sujeta a la tutela y supervisión del Banco de España. Cuenta en la actualidad con más de 22.700 empresas, socios y alrededor de 1.700 millones de riesgo vivo, siendo la primera sociedad de garantía recíproca del Estado, y cuya finalidad no es otra que la de propiciar financiación para nuestros socios en las mejores condiciones de precio y de plazo, aportando al mismo tiempo nuestro conocimiento en todo lo que se refiere al asesoramiento económico-financiero que consideramos imprescindible para el desarrollo de sus proyectos. Permítanme que les traiga algunos datos. Durante 2022, el Cargui ha formalizado alrededor de 3.700 operaciones
por valor de 455 millones de euros, lo que constituyó un crecimiento de más del 23% con respecto a 2021, con un ámbito de actuación en diversas comunidades autónomas. El 30% de la actividad del Cargi se ha producido fuera del País Vasco. El 53% del total de operaciones formalizadas fueron destinadas a proyectos de inversión empresarial, el 27% a avales técnicos y el 20% a circulante. Estos datos son muy positivos, pero hay que tomarlos con cautela, dadas las incertidumbres y las previsiones realizadas por el Banco Mundial. En 2016, el Cargi firmó un convenio con el Ayuntamiento de Madrid y es a partir de 2022, con la apertura de nuestra nueva oficina, fruto de la estrecha colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Madrid, que se produce un crecimiento significativo en nuestra actividad. Hemos triplicado durante 2022 nuestra actividad en Madrid y zonas limítrofes. Más de 42 millones de euros en 220 proyectos empresariales que han accedido a financiación gracias al Cargi Madrid. Y ello ha colaborado de una forma muy significativa a la consolidación de nuestra posición como primera entidad financiera del sistema de garantías. Como decía al principio de esta presentación, el Cargi es una sociedad mercantil y financiera que cuenta ya con una historia tremendamente ilusionante de 43 años apoyando a pymes y autónomos. Está inmersa en un proceso de transformación para estar más cerca de las empresas y, sobre todo, para ayudar a mejorar su gestión económico-financiera. Nuestro equipo trabaja intensamente desde la agilidad y la escucha activa y pone a disposición de las empresas un amplio abanico de soluciones financieras con una apuesta constante por la innovación y creación de líneas de financiación complementarias a la bancaria que ayuden a diversificar sus fuentes de financiación. Soluciones más heterogéneas que ayuden a las empresas a desarrollar sus proyectos, a mejorar la profesionalización de la función financiera, al desarrollo de una cultura financiera en las empresas a través del asesoramiento experto y formación especializada. Uno de nuestros objetivos es el de convertirnos en el hub financiero al que las empresas puedan acudir para encontrar aquella solución que mejor responda a sus necesidades. Estamos en Madrid con el único fin de trasladar nuestro conocimiento financiero a las empresas madrileñas. Somos muy conscientes de que el Cargi es la herramienta creada para apoyar a todo el tejido empresarial. Nuestra máxima aspiración es ser útiles a nuestros únicos propietarios, a las y los empresarios, autónomos, emprendedores, así como a comerciantes y profesionales. Queremos trasladar y concienciar a nuestros socios y al resto del entramado industrial que es vital mejorar la profesionalización de su función financiera. Para ello, y gracias a nuestra apuesta por un amplio portfolio de servicios de asesoramiento financiero, ayudamos a las empresas a mejorar el área financiera. Madrid tiene una industria con un elevado conocimiento y especialización, y es imprescindible también que las finanzas cobren protagonismo en sus procesos de toma de decisiones. Estamos convencidos que las organizaciones deben incorporar una nueva cultura económica financiera que contribuya a la consecución de sus objetivos de negocio, haciendo que sus estructuras sean más robustas, más saludables y más sostenibles. La sostenibilidad financiera de la empresa es imprescindible para su crecimiento. También será necesario un impulso de la política industrial y el apoyo a la empresa, siendo un soporte fundamental como ejes de un proceso irreversible que sitúe al tejido empresarial en la senda de la vanguardia del crecimiento sostenido y estable. Y asimismo, será imprescindible reforzar la colaboración público-privada, cuya trayectoria ha marcado también la historia del Cargi. El empresario y la empresa está en el corazón de la transformación de la sociedad industrial y seamos todos conscientes de que las empresas son motor de progreso y no se puede despreciar su papel. Son las que crean puestos de trabajo, mantienen la seguridad social y el sistema de pensiones, estimulan a la sociedad, favorecen la implicación de las personas en ella
y facilitan el bienestar individual y colectivo. Termino, queridos compañeros, compañeras, empresarios de Madrid. Venimos a Madrid porque queremos colaborar con el entramado empresarial de Madrid, con sus organizaciones empresariales a las que visitamos hace unos meses para exponerles nuestro proyecto, que ahora también es el vuestro. Y todo ello basado en un principio que, como viene reflejado en nuestro plan estratégico, tiene como misión que el Cargi existe para aportar soluciones financieras a las empresas a través de su equipo, con compromiso, vocación de servicio, proactividad, profesionalidad y honestidad, lo que en definitiva supone poner el acento en los servicios financieros con valores. Quiero agradecer por último a todo el equipo del Cargi su implicación, su dedicación y su esfuerzo en la consecución de estos objetivos, y en especial a Cristina Amorós, directora del Cargi Madrid, por su empeño y buen hacer. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. De las imágenes y de las palabras pasamos a los hechos. Tras esta parte inicial, toca dar paso a más protagonistas. Me refiero a Cristina Garmendia, doctora en Ciencias Biológicas y MBA, presidenta de Fundación Cotec, consejera en diversas entidades y organizaciones y, como saben, fue ministra entre los años 2008-2011. Según les vaya presentando, por favor, vayan tomando asiento. Cristina Garmendia, fuerte aplauso para ella. En el segundo asiento. Meinrad Spenger, licenciado en Derecho y MBA, CEO de MásMóvil, compañía multinacional de telecomunicaciones, con una muy interesante trayectoria de crecimiento orgánico e inorgánico, del que tal vez igual ahora hablemos, y Zenón Vázquez, licenciado en Ciencias Económicas, especialidad en Finanzas en Kingston, London, director general del Cargi desde 2019, tras desempeñar su labor como CFO en CIA Automotive con éxito. Y todos ellos van a estar moderados por la periodista, para que también pido un fuerte aplauso, y subdirectora de Colpisa, Lourdes Pérez. Lourdes. Nos hablarán sobre las finanzas con valores, decía el presidente del Cargi, Josu Sánchez, porque vivimos un contexto altamente incierto, los tiempos cambian, las finanzas probablemente también, y probablemente lo único que perdura, o que debiera perdurar, son precisamente los valores. A continuación de la mesa redonda, Lourdes Pérez también conversará con la subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado. Les dejo con Lourdes Pérez. Lourdes, tú es la conducción del evento a partir de ahora. Muy buenas tardes. Arratsaldeon denori eta mi esker, etortxeagatik. Hagamos un poco de tierra en esta tierra de acogida tan fantástica que es Madrid. Este es el acto de la puesta de largo del Cargi con unos invitados excepcionales. Algunos de los datos que conforman el Cargi ya se han trasladado aquí, esos 43 años de historia, 3.700 operaciones. Solo el año pasado, 455 millones de euros movilizados,
pero en el intangible, eso con el que también se construyen las finanzas, el Cargi podría bien representar una metáfora muy depurada de lo que son las experiencias exitosas que han sido capaces de arraigar en Euskadi y de proyectarse desde allí, no solo aquí, a Madrid, sino al resto del mundo. Así que bienvenidos todos a esta puesta de largo. Zenón Vázquez, el director general del Cargi, llegó al cargo en 2019, qué tiempos tan felices aquellos, cuando os voy a tutear si me permitís, ¿eh? Como sí, es una charla de amigos, lo vamos a hacer con franco tuteo. 2019 fue los prolegómenos de una hibernación económica sin precedentes, derivada de una pandemia global también sin precedentes. En este tiempo en el que hoy nos asalta la sobrecogedora guerra de Ucrania y las consecuencias que está teniendo para todo el ecosistema económico mundial, además del, evidentemente, el humano, yo le pediría a Zenón, en su calidad de anfitrión y a quienes le acompañáis, a Cristina y a Meini, una primera fotografía de este momento, una fotografía del estado de las finanzas empresariales, tanto en lo que se refiere a su estructura como a la gestión económica. Bueno, pues arratsaldeon, buenas tardes a todos y en primer lugar muchísimas gracias. La verdad es que hayáis venido todos y todos los que nos siguen también por streaming, os agradecemos porque para nosotros es un día importante el día de hoy y creo que damos un paso importante dentro de también la transformación del Cargi. Creo que el Cargi, que se conoce mucho en el País Vasco, es una entidad con una larga trayectoria y como todo necesita también transformación y es en lo que hemos estado también incluso con una pandemia por medio trabajando en los últimos años. Tratando de responder a tu pregunta, sí que creo que el Cargi tiene una posición privilegiada para conocer qué es lo que está sucediendo en las empresas y qué está sucediendo sobre todo en las pymes. Nosotros el año pasado aprobamos, como ya se ha dicho, más de 3.700 operaciones, pero para eso tuvimos contacto con casi 5.000 empresas. Eso nos da una visión y un termómetro muy bueno de la pyme, que como siempre decimos es realmente la mayoría de las empresas de este país son pymes. Desde ese punto de vista, la incertidumbre, y recordemos el año pasado en el que bueno, el 19 estaba muy bien, pero incluso el 22 al principio parecía un año muy positivo y de repente pues, nos cayó una guerra que además parecía que iba a ser corta y que ahora vemos que quizás esto todavía dure. Ahí sí que vemos mucha incertidumbre. Vemos mucha incertidumbre en las empresas, pero me decía una compañera, una financiera de una empresa, que el 2022 ha sido un año para habernos matado. Me decía ella con el impacto, con tantos impactos, la guerra, el tema energético, la inflación, que era algo que ya estaba como olvidado. Y eso para las pymes, todos esos impactos y el cómo repercutir y a veces tener que decir es que vamos a tener que parar porque los costes realmente son tan desproporcionados que no podemos seguir porque cada día que seguimos es un paso hacia el cierre, ¿no? Entonces, realmente ha sido un año muy complicado, pero también vemos en la parte positiva que la mayor parte de las empresas nos transmiten que después de ese para habernos matado y al final no hemos terminado ni tan mal, con resultados en muchos casos o en gran parte positivos y por eso nosotros reivindicamos que sobre todo hay que estar preparados. Vendrán crisis y lo hemos visto en los últimos años, nadie se esperaba la pandemia, nadie se esperaba la guerra, no sé lo que nos depara el futuro, pero respecto a eso yo creo que pondría encima de la mesa la reflexión de qué hemos aprendido, si hemos aprendido algo. En la pandemia yo creo que el primer impulso fue ¿dónde está la tesorería? Desde el Cargi siempre decimos que la caja es la que mata a las empresas y desde ese punto de vista creo que aprendizaje y conciencia y un mensaje positivo. Creo que las empresas están mucho mejor preparadas que en una crisis como la del 2008, pero que es cierto que la situación es muy complicada y habrá que seguir remando con muchísima fuerza. Cristina. Sí, bueno, yo añadiría que
Al final, cuando hablamos de pymes, ¿no? Detrás de ese abanico es que hay una variedad tan inmensa de casuísticas con necesidades muy distintas y con realidades muy distintas que es difícil hacer conclusiones generales, ¿no? Si nos vamos a las cifras generales, podemos decir que, desde luego, las pymes están siendo, en general, muy resilientes, mucho más de lo que se pensaba. O sea, los pronósticos y las tendencias que se veían en el entorno pospandémico y luego con la inmersión que estamos en este contexto bélico que a todos nos asusta tanto, eran mucho peores y vemos que el sistema resiste. La realidad es que el crédito de nueva creación para créditos menores de 1 millón de euros ha subido un 16%. A cifras de enero a enero. Y estos son los datos. Ahora, ¿cómo llega cada sector en esto y cómo vivimos el día a día las pymes? Mi vida siempre ha transcurrido en el entorno pyme. Pues yo creo que la realidad de una pyme de nueva creación tecnológica nada tiene que ver con una pyme que está en transformación o con una pyme que está en reestructuración. Entonces, ¿cómo nos haya pillado este entorno? ¿Cómo estábamos entrando en este momento? ¿Cómo eran nuestros entornos financieros, nuestros estados financieros? ¿Cómo de solventes éramos? ¿Cómo de apalancados estábamos? Todo esto nos ha condicionado muchísimo. Y ahora mismo la clave es el tener disponibilidad de diferentes instrumentos. Y el Cargi, es verdad, lo decía Antonio, claro, los que somos vascos y especialmente guipuzcoanos hemos vivido siempre con el Cargi y siempre hemos llamado a la puerta del Cargi y la verdad es que el Cargi ha sido la solución. Yo desde un poco mi experiencia que viene del entorno tecnológico, en Satlantis, si no hubiera sido por el Cargi, la compañía no existiría. O sea, esa primera ronda de financiación que haces pequeña, no se me olvida, año 16, 2.200.000 euros, claro, cuando es una compañía que todavía no ingresas, necesitas como atesorar todos los recursos que puedas. El hecho del aval primero del Cargi de 500.000, pudimos apalancarlo aún por 3 con entidades financieras. Eso nos ha dado un respiro, luego hicimos 3 veces, pero esto nos sitúa que en este momento es una compañía con casi 100 personas, 26 millones en caja y facturando 12 millones. Entonces, esta realidad que hoy es internacional, con una perspectiva increíble, ese primer elemento del Cargi fue esencial. Es verdad que ahora en España afortunadamente tenemos una financiación alternativa que antes no teníamos. Pues me encanta que esté aquí el presidente del ICO porque el ICO ha tenido una función importantísima en España con el acceso al capital riesgo y ese capital hasta que llegas a la financiación bancaria, que no es evidente cuando llegas a la financiación bancaria. Pero yo me quedaría aquí en esta primera impresión, en esa diversidad de casuísticas de las pymes, ¿no? Meli, qué importante es esa primera financiación, ¿no? Lo decía Cristina. Muy importante. Bueno, antes, nada, enhorabuena por vuestras cifras tan impresionantes y mucha suerte aquí en Madrid. Bueno, para nosotros, desde el Grupo MásMóvil, estamos encantados de estar aquí porque nuestras sedes más importantes están en Euskadi y en Madrid. Y estamos creciendo en ambas plazas. En Euskadi incluso somos líderes, no solamente en tamaño, pero también en calidad de servicio. Ahora, la financiación inicial es fundamental. Nosotros venimos todos amigos, un noruego y un austríaco. El noruego es el listo porque ya no trabaja y ya me ha dejado a mí el marrón. A Madrid con unos ahorros bastante modestos y pues después de medio año nos quedamos sin dinero y llamamos lo típico amigos, familiares y luego tuvimos que aportar el primer aval. El primer aval cuando alquilamos las redes de Orange eran también 500.000 euros. Y no tuvimos el Cargi que nos ayudó. Y yo me fui al notario con garantías personales y estuve viendo acojonado durante un año. Por lo tanto, es muy importante en la fase inicial tener apoyo porque no todos son tan inconscientes como yo que se lanzan. Es fundamental tener estos instrumentos alternativos, especialmente en momentos donde quizás el acceso a la financiación bancaria todavía no está disponible, ¿no?
Habéis contado, cada uno desde vuestra perspectiva, habéis relatado, habéis descrito el panorama. Ahora os pediría una recomendación. Este es un país muy atomizado en lo empresarial. Hay 3 millones, España tiene 3 millones de pymes, si no me falla la cifra. ¿Qué recomendación se le puede hacer en estos tiempos de convulsión? ¿Son tiempos para aguantar en la trinchera o son tiempos donde incluso en mitad de la crisis se puede dar el salto? Hay motivos para que determinadas empresas puedan dar el salto con una financiación adecuada. ¿Y qué consideramos una financiación adecuada? Esto es un coloquio, ¿eh? Pues podéis hablar, podéis interrumpir, le podéis quitar trabajo a la moderadora. En la trinchera nunca. Exacto, nunca en la trinchera. Nunca. Las pymes, además, nunca se pueden permitir el lujo de estar en la trinchera. Siempre tienes que estar en la avanzada. Eso seguro. Eso seguro. A mí hay un dato que me preocupa mucho de las pymes, que es la bajada de inversión en tecnología. Porque esto sí es comprometer el medio-largo plazo. Y hay datos que son preocupantes. España, tradicionalmente en la financiación de I+D, sus pymes han sido sorprendentemente competitivas en Europa. De hecho, llegamos a ser en España el primer país de Europa en captación de recursos europeos, con el 20%, el doble de lo que nos corresponde, ¿no? ¿Y esto cómo se lee, no? ¿Cómo se lee? ¿Cómo es posible, ¿no?, que las pymes españolas compitan tan bien? Pues yo tengo una lectura que igual es que hay pymes que no deberían de ser pymes, sino que deberían de ser, ya compiten también porque son muy buenas y tienen problemas a la hora de escalar y hacerse medianas y luego grandes, ¿no? Pero ahora en este momento, si nos vamos a las cifras de inversión en I+D, si comparamos el periodo 2008-2021, la inversión empresarial en I+D, que es histórica en este momento, ha aumentado un 20% en ese periodo. Pero esa inversión empresarial se ha hecho con un 21% menos de pymes. Es decir, hay más empresas grandes invirtiendo mucho más y hay 3.221 empresas pymes menos en ese esfuerzo. Y esto, cuando proyectas el modelo, es muy peligroso, porque son empresas que pueden ver comprometida claramente su competitividad, ¿no? Porque ahora mismo entregar un resultado financiero positivo ya no solamente es una cuestión de cuantía, es que ahora la exigencia de entrega de valor social, de entrega de valor medioambiental, hace que sea todavía más difícil y hace falta equipos muy preparados, y la preparación de equipos, la transformación cultural, los procesos empresariales, esto hoy por hoy es difícilmente financiable. Son estos famosos intangibles, ¿no? Y qué importantes son, porque son los que permiten operar una pyme en transformación. Y es hasta un problema regulatorio. Es muy difícil asignar capacidad crediticia a un activo intangible, porque tiene unas características muy complejas. Y por ahí hay el tema de, ¿no? Ahí entra la oportunidad de instituciones como el Cargi, que pueden ayudar porque son capaces de entender esta casuística y de poner en marcha instrumentos muy interesantes. A ver, yo creo que tenemos que ser conscientes, yo diría, Lourdes, que el panorama financiero ha cambiado drásticamente en los últimos 10 o 15 años. Creo que muchas veces, y sobre todo cuando hablamos de gran empresa, y comparto con Cristina cuando dice que esto de la pyme pues no es algo homogéneo. Hablamos de una pyme de 250 empleados, una pyme de 10 empleados no tiene nada que ver. Pero desde ese punto de vista sí que creo que necesitamos trabajar en que la pyme sea consciente de todo este cambio financiero. Ha habido una concentración bancaria muy importante y quizás necesaria, pero eso hace que la situación en la cual quizás esas pymes, esas empresas se financiaban en su momento y la forma en la que se financian hoy en día, pues debería haber cambiado. Y nosotros estamos viendo que no ha cambiado, que realmente vemos las cosas de la misma forma y partiendo de la base de que las entidades bancarias están ahí, tienen que estar ahí y son una parte muy importante, digamos, de la financiación. Pero ahí sí que creo que tenemos que abordar y las empresas, y desde el Cargi estamos trabajando sobre todo para que las empresas sean conscientes de las diferentes alternativas, diferentes posibilidades. También es cierto que no tiene nada que ver
un emprendedor, una startup, un negocio de emprendimiento con una base tecnológica que un negocio más maduro, pero en todos hay una componente y de hecho nosotros estamos ampliando la visión de la financiación, no quedándonos únicamente en lo que es el circulante o el largo plazo, sino que incluyendo ahí el capital. Creo que es fundamental poner de relieve y poner encima de la mesa lo importante que es realmente enfocar adecuadamente tu estructura financiera y darle una importancia estratégica al asunto. MásMóvil empezó, hasta donde yo llego, siendo Ibercom, muy pequeño y ahora pues es un gigante. Creo que necesitamos en este país que haya caminos en ese sentido y creo que la parte financiera es fundamental en proyectos como el de MásMóvil, ¿no? Parte del talento empresarial. Es importante la estructura financiera, Mene. Pues muy importante. Nosotros, cuando fichamos nuestro primer director financiero, pensamos más en un contable, casi un mal necesario para tener los libros en orden, y menos en la componente más estratégica de planificación, de control de gastos, que es fundamental, especialmente en la primera fase. Pues hay que ser prudente en la planificación. Los emprendedores tendemos muchas veces a ser demasiado optimistas en términos de velocidad, de crecimiento, y por lo tanto necesitamos a alguien que cuide un poco el orden y la planificación. En relación a las inversiones de las pymes, ahora hay una oportunidad buena, que es el kit digital, que incentiva pues, avanzar en la digitalización de procesos, también de las pymes. En MásMóvil, Euskaltel, somos bastante activos en este terreno. No es fácil acelerar porque pues, hay unos procesos bastante pesados, pero sí estamos empujando fuerte y creemos que va a ser un éxito. Es que cómo disponibilizas tus productos y tus servicios ahora mismo es clave, no puedes no estar en canales digitales. Entonces, sí, es importante, o sea, que las pymes en general entiendan, no hablo de las pymes tecnológicas, sino las pymes que tienen que transformar sus procesos, entiendan esto, ¿no? Si no... Esta mesa lleva por título Finanzas en valores al servicio de la empresa. Habrá quien malicie que finanzas y valores es un oxímoron, una especie de imposibilidad metafísica, ¿no? Un contrasentido. Cuando hablamos de valores apegados a las finanzas, ¿de qué estamos hablando? ¿Y qué parte, volvemos a los tangibles y a los intangibles, cuáles de ellos son cuantificables, si podemos usar la expresión, y cuáles no lo son? ¿Cuáles se mueven en eso que aportan a los equipos humanos de las empresas, pero que no son contantes y sonantes? Yo creo que venía siendo así, pero ahora yo veo una valoración cuando se valoran o se analizan, vamos antes de valorarlas, cuando se analizan las pymes y a la hora da igual que sea desde el punto de vista de inversión, que desde el punto de vista de proveer servicios, ¿no? Hay una parte de cómo es el equipo. Cuando hay un buen proyecto y hay un buen proyecto y hay un talento que está perfectamente identificado con ese proyecto, el dinero está, porque liquidez hay. Nunca hay problema de liquidez cuando hay un buen proyecto y un talento que sea capaz de desempeñar esa visión, ¿no? Pero es difícil ahora mismo. Para mí una de las dificultades que tienen las pymes en general es el talento. Es la gran barrera de todas las compañías ahora, el acceso al talento, el talento preparado para operar un mundo en transformación. Entonces, el papel del director financiero, desde luego mi experiencia ha sido absolutamente clave, porque desde inicio tú tienes que operar una pyme como si fueras a ser muy grande, porque la ambición es ser grande, porque si no creces no puedes atraer talento. Y ese talento con valores, el talento joven, es muy exigente con la empresa y hacen un análisis de la empresa que antes en nuestra generación no hacíamos. Es que ni preguntábamos. Directamente era tu puesto de trabajo. Ahora sí importa cómo una empresa, cuáles son sus valores, cómo se transmiten los valores y sobre todo qué coherencia hay entre lo que dices y lo que haces, cómo se plasma, cómo se mide. Todo esto importa muchísimo. Si no, una empresa no puede atraer talento,
es muy difícil que opere con valores, porque no los puede defender en crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que los valores, para mí la dificultad está en la coherencia, en entregar y operar como te defines. Y no es fácil con la exigencia que hay ahora mismo, ¿no? Y yo creo que esto va de las grandes empresas, desde luego, hasta las pymes más pequeñas tienen que coger ahora este foco, que es cuál es el rol de la empresa en la sociedad, cuál es el valor social que entrega a través de sus ventas y cómo protege el medio ambiente. Esto ahora mismo está en el primer nivel de todo y las empresas de nueva creación tienen que nacer así y las empresas que se tienen que transformar tienen necesariamente que adaptar este eje. Parece muy complejo, no lo es tanto. Por eso la parte de formación que hace también el Cargi es muy relevante, porque muchas veces te asusta, a una pyme le asusta porque no lo entiende y no lo ha hecho. Pero en el fondo algunas sí lo hacen, pero no lo saben. Y yo creo que hay esa parte de conceptualización de toda la aproximación ESG, me comentabas, ¿no? Que vosotros lo hacéis y es un servicio, me parece interesantísimo. Sí, a ver, la parte de sensibilización que hacemos o la parte, digamos, de formación puramente es fundamental y además está en nuestro ADN. Nosotros, por responsabilidad, en el fondo, como ha dicho Josu en su discurso, nuestros dueños son las empresas y a ellas nos debemos. Desde ese punto de vista, es obvio que trabajamos con valores. Cuando planteamos a nivel de consejo este nuevo planteamiento de finanzas con valores, es cierto que hubo algún consejero que dijo, ostras, finanzas y valores, como se removió en la silla. Y creo que después de una pequeña reflexión dijimos, es que es lo que el Cargi ha hecho toda su vida y lo que el Cargi quiere seguir haciendo, quizás de forma diferente, adaptándonos a las nuevas realidades, pero esos valores son consustanciales al Cargi porque tenemos que ofrecer a nuestros socios los últimos productos y servicios en el ámbito financiero y habrá cosas que nosotros podamos hacer, cosas que no. Hace poco hablábamos con algunas empresas que mostraban interés en BM Growth, en la posibilidad de salir a bolsa y que además querían reuniones, como me decían, casi en el garaje sin que nadie se entere. Y desde ese punto de vista nos preguntaban, ¿vosotros nos ayudáis? Decíamos, no, nosotros os podemos poner en contacto con BME, os podemos ayudar en casos de empresas, de socios que han transcurrido ese camino, porque desde nuestro punto de vista, nuestro objetivo es que las empresas analicen diferentes opciones, que puede ser la bolsa, que pueden ser la entrada en capital a través de fondos o cualquier otra posibilidad alternativa. En el Cargi trabajamos con los valores de siempre, con 5 valores. Estamos hablando de un compromiso de todo el equipo, una orientación al cliente y una proactividad, acompañada también desde nuestra parte de profesionalidad y honestidad. Todo eso añadido a una cercanía que hemos tenido siempre con las empresas y que no queremos ni debemos de perder y que hace que realmente nuestro negocio sea un negocio tan antiguo como el negocio financiero basado en la confianza. Desde ese punto de vista, los valores, como decía, son intrínsecos a el Cargi y además enarbolamos esa bandera de hacer las cosas bien, de hacer, pues eso, finanzas también con valores. Los valores. Los valores. A ver, yo estoy en una situación muy difícil porque a mis padres no les importa mucho los números financieros de MásMóvil. De hecho, a mi madre, si le contaría a mi madre cuánto deuda tiene MásMóvil, no dormiría durante un mes. Pero cuando en MásMóvil conseguimos la certificación de 0 emisiones netas de carbono, en alcance 1 y 2, eso sí les importaba porque eso es dar ejemplo. Yo creo que nosotros como empresas tenemos que dar ejemplo. Y no es una contradicción hacer las cosas bien, crear impacto medioambiental, social y ganar dinero. Justo esta semana nosotros publicamos a través de Fitch un rating de ESG, que somos el mejor operador de telecomunicaciones de Europa.
y conseguimos bajar el coste de nuestra deuda. O sea, fue un win-win total. Haciendo las cosas bien, ahorrando costes, ¿no? Y eso nosotros creemos mucho en lo que se describe en inglés en el triple bottom line, ¿no? People, planet y profit. Porque si no ganas pasta, no puedes hacer mucho bien y no puedes hacer proyectos chulos, ¿no? Por lo tanto, hay que ser práctico y yo creo que las ganancias son necesarias también para conseguir implementar proyectos que consideran estos valores relevantes. Pero el impacto, perdona, esto si lo llevas a más móvil porque tiene el tamaño que tiene, pero si esto lo llevas a las pymes, el gran punto de inflexión es que los grandes inversores y los financiadores, todos ellos necesarios, lo han comprometido. Casi muchos de ellos cotizan y como lo han comprometido, lo tienen que cumplir. El problema es que si tú pyme no lo cumples, no te pueden financiar o no te pueden invertir y eso está condicionando todo. O sea, no es que, voy a ver si lo entiendo. No, es que lo tienes que cumplir porque si no, no accedes al crédito o a la inversión. Y entonces son unos deberes que hay que acelerar en el corto plazo porque necesariamente hay que jugar esta partida por el bien de todos, porque ya es así, ha venido para quedarse. La sostenibilidad, entendida en su sentido más amplio, desde la medioambiental, que se ha convertido en un factor transformador ineludible, sobre todo en los últimos años, hasta las fórmulas de buen gobierno, forman parte del ecosistema en el que se mueven nuestras empresas. La Unión Europea ha señalado al sector financiero como un actor indispensable en este terreno. Cabría deducir que las empresas o asumen, que no sé si lo están haciendo, si eso está interiorizado, todavía estamos en fase de interiorización. Las empresas son sostenibles, asumen las consecuencias de esa sostenibilidad y como con la digitalización o eso se hace o no serán en el futuro. Yo diría que primero me gustaría, con lo que decía Meini, creo que las empresas tienen que ser sostenibles económicamente. Estoy de acuerdo en que si no se gana dinero y las empresas están para ganar dinero, otra cosa es que hay que ganar dinero haciendo bien las cosas y con valores. Desde ese punto de vista, nosotros estamos trabajando para que la sostenibilidad llegue a las pymes. Yo creo que nadie duda de la transición en la que estamos todos involucrados. Creo que desde los grandes fondos, y todo el mundo ya recuerda aquel mail de BlackRock y todos los fondos ESG o ESG en castellano, y las grandes empresas están en muchos casos por obligación, legal o no legal, pero las pymes en gran parte están trabajando en el día a día tratando de sobrevivir. El año pasado, como yo decía al principio, ha sido un año durísimo. Desde ese punto de vista, también somos conscientes de que o conseguimos que las pymes entren en esta transición y realmente a nivel ASG tengan una evolución y una transición aceptable, o realmente no habremos cambiado el modelo si solamente nos quedamos en las empresas grandes. En ese sentido, nosotros estamos totalmente concienciados y estamos trabajando para tener una herramienta de valoración. Nosotros siempre decimos... Y a mí me contaron un socio que tuve yo en Accenture, donde trabajé, me decía que lo que no se mide no se consigue, ¿no? Entonces, la valoración creo que es un primer paso. Creo que tenemos que sensibilizar entidades como el Cargi, porque es cierto que la Comisión ha impulsado la parte financiera, con las entidades financieras como vehículo, como palanca para esta transición, pero no debemos de olvidar las pymes, porque si las pymes no entran en esta transición, que no solo se limita a la parte medioambiental, también la gobernanza y también la parte social, pues realmente no habremos conseguido el objetivo. ¿Estamos en ese tránsito? ¿Están las empresas ya con esa mentalidad o es algo todavía en lo que hay que trabajar? Bueno, para nosotros es fundamental y nosotros a veces no sabemos explicar por qué crecemos. Porque hay muchas ofertas agresivas, muchas promociones en el mercado, nuestros competidores invierten mucho más en marketing, entonces debe haber un intangible diferente, ¿no? Nosotros claramente trabajamos mucho en la satisfacción de nuestros clientes, o sea, evitar problemas. Nuestros clientes en España son los más satisfechos en nuestro sector.
Pero también creemos que la variable de sostenibilidad, de impacto positivo, cada vez más es importante, no solamente para el rating y los bancos, sino también para los consumidores. Entonces, creemos que eso es un atractivo de MásMóvil, porque somos capaces de atraer más clientes. Y para nosotros está en nuestro ADN. Nosotros pensamos, cuando hablamos de sostenibilidad, es medio ambiente, por supuesto, pero también pensar a largo plazo. O dicho de otra, gestionar el corto, pero no perjudicando el largo plazo. Y eso nos ha ido muy bien. Y además, hemos tenido mucho tiempo, porque la historia de MásMóvil es de 17 años y la primera mitad de nuestra historia no fue muy gloriosa, porque luchamos para sobrevivir, pero fuimos fieles a nuestros valores de ser justos con los clientes, de evitar la letra pequeña, de tratar bien a los clientes, de evitar problemas. Esta sostenibilidad ha tenido ahora el resultado que hemos podido crecer de forma muy relevante. Posiblemente cuando lo veamos a nivel global el balance será positivo, pero en esta transformación hacia la digitalización, la circularización de la economía y toda la relevancia que tiene el aspecto social y los valores, muchas pymes van a sucumbir, porque si no han dado el paso es muy difícil que sobrevivan, muy difícil. O sea que equilibrando, otras crecerán y crecerán más. Y esta es la realidad, ¿no? La realidad de cómo se va a componer este tránsito. Es muy difícil convencer al que no quiere cambiar. Y si no cambias, ya nada es como antes. O sea, cuando pensamos cómo operaba una pyme hace 10 años, es que no tiene nada que ver a cuál es la realidad de hoy en día. Es todo muchísimo más exigente, más complejo y tienes que dimensionar la compañía a un mundo en transformación. Tienes que estar muy atento donde todo influye. Imagínate ahora con la inflación, la necesidad de financiación del circulante ha subido muchísimo, solamente por eso. Entonces, toda la aproximación financiera cobra una gran relevancia. El perfil del director o directora financiera es clave para el posicionamiento de la propia compañía, ¿no? Incluso para el trato con inversores, con financiadores, es un aspecto clave, ¿no? A que seguro gran parte de la pyme no está igual tan concienciada en esto, ¿no? Te cojo este último pie porque creo que este es un asunto, estamos ya en los minutos finales, que no deberíamos dejar de pasar por alto. La gestión financiera, que ha ido evolucionando, digamos, desde tareas, si se quiere, más mecánicas, más rutinarias, a participar en toma de decisiones que son muy relevantes para las empresas. Esto no es mío, esto es un entrecomillado que me han pasado referido a la gestión financiera. Frecuentemente un área frecuentemente problemática, a veces crítica, casi siempre mejorable y en este sentido llena de oportunidades. Me voy a quedar con lo positivo, con la última parte. ¿Oportunidades para la gestión financiera en este contexto? Pues para perfeccionarla. La frase no es mía, No sé de quién es, pero yo creo que todas, ¿no? Me voy a quedar con la parte positiva. Creo que tenemos que partir de la base que los negocios tienen que funcionar. Si yo soy un negocio industrial, tendré que hacer piezas, entregar piezas. Creo que desde el Cargill lo que decimos es que el negocio tiene que funcionar, pero muchas veces nos quedamos solamente en el negocio. Solamente en la parte técnica, en la parte industrial. Nosotros en el País Vasco sabemos de lo que hablamos. Muchas veces, hablando con Cristina, hablamos de compramos la mejor máquina, la máquina más grande, pero después en la parte intangible, en la de contrato a un controller, pues igual ahí me ahorro un dinero. Desde ese punto de vista, creo que lo que tenemos que poner encima de la mesa es la importancia, como venimos diciendo, de que hoy en día ya no tenemos que gestionar o tenemos que superar la gestión en base a datos, tenemos que gestionar en base a euros. Como decía, los negocios tienen que funcionar, tienen que hacerse bien las cosas, los procesos y en la parte, digamos, de telecomunicaciones se tendrán que hacer bien las cosas, pero si los negocios no invierten y no tienen en cuenta el ámbito financiero, pues seguramente no crecerán. Y como decía Cristina, los negocios tienen que crecer, tienen que hacer bien las cosas, pero tienen que tener esa ambición de crecimiento y como decía Meini, al final tendrán que ganar dinero para que esas empresas puedan aportar
al tejido empresarial y puedan aportar a la sociedad, ¿no? Y muchas veces en una pyme, cuando te planteas una transformación y tiene una estructura muy estable, igual no te puedes permitir un clásico, ¿no? Sobre todo cuando son familiares y tal, es el CEO o la CEO que dice, bueno, pues igual me planteo que me quedo de presidente o presidenta y viene un CEO. Muchas veces el CEO no lo puedes pagar. Pero siempre yo creo que hay una área de mejora clave que es una dirección financiera experta, de alguien que te ayude, a la empresa familiar, porque muchas son familiares, ¿no? A esa transformación, a esa apertura, a trabajar con otros, a fusionarte con otros, a generar masa crítica, a querer crecer, no solamente de forma orgánica, sino de forma inorgánica. Yo creo que hay cierta adversión en España al crecimiento inorgánico y es necesario. O sea, hay que adquirir tamaño porque, igual que les ha pasado a los bancos, pues nos pasa a todas las pymes. Hay que adquirir tamaño para poder llegar al mundo y llegar bien, llegar con valores, ¿no? Como hay que llegar ahora. Y esto, el tamaño importa mucho. Entonces, al final, decir, no, yo es que me quiero diluir poco. ¿Porcentaje de cuánto? Si lo importante es el cuánto, no el porcentaje. Sea ambicioso en el crecimiento. O sea, no importa el porcentaje. El porcentaje importará pues cuando repartas dividendos o cuando vendas la empresa, pero de momento, cuando creces, lo importante es el crecimiento sostenible. Desde luego, sostenible, sostenible, sostenible. Esa es la máxima en todos los aspectos. Voy a hacer la última ronda, la voy a empezar contigo, la voy a terminar con Zenón. Me gustaría que preludiarais la charla que vamos a mantener con la subgobernadora del Banco de España, dejándome 3 titulares sobre los desafíos de este 2023 turbulento. Es difícil titular, ¿eh? Es difícil. Yo creo que las empresas tienen que ser ágiles para adaptarse a entornos cambiantes a una velocidad no vista. Que no hemos mencionado la guerra, la inflación, etcétera, sino seamos ágiles mentalmente en nuestra gestión, es difícil tener éxito. Yo, fíjate, me voy a centrar en la parte del regulador, aprovechando que está aquí la vicegobernadora, pero no solamente en la parte financiera, sino también en la parte energética, todo, ¿no? La regulación en Europa, yo creo que todos hemos vivido más cómodos porque es una regulación que protege, es conservadora y operamos con mayor comodidad, pero nos ha restado muchísimas oportunidades, la competencia. Por ejemplo, Europa ya no podrá tener una Big Tech. Pues resulta que las Big Tech están operando el mundo. Entonces, esa parte de la regulación tiene su aspecto positivo, de exigencia y de confort que nos da a todos el tener que cumplir con una regulación exigente, pero nos ha restado mucha competitividad que está aprovechando Estados Unidos o China. Asia y América están aprovechando ese marco regulatorio mucho más laxo y están condicionando la operación de Europa en gran medida, ¿no? Entonces, a mí me encantará escuchar a Margarita, a su gobernadora, ver cuál es su análisis de ese marco regulatorio y del papel de Europa en este contexto que pensamos que ya no iba a ser tan globalizado, pero yo creo que aunque deslocalicemos y construyamos nuevas cadenas de suministro, en el fondo vemos que cada noticia que hay en algún lugar del mundo nos afecta a todos muchísimo. Yo diría que he empezado hablando de incertidumbre y termino hablando de incertidumbre, pero diciendo que las empresas están más preparadas que antes. Desde ese punto de vista, la clave que hablábamos de la gestión económico-financiera como pilar fundamental, digamos, para ayudar al crecimiento de las empresas, y señalaría la diversificación como también aspecto que quizás en el área de compras está muy interiorizada, pero no en el ámbito financiero. Y terminar diciendo que las pymes tienen, decía Mini, la necesidad, digamos, de ser ágiles, pero la capacidad, al ser pequeñas, de tener esa agilidad, de tener esa posibilidad de moverse y que realmente con un ámbito financiero fuerte puedan realmente conseguir
ser del tamaño necesario para competir en el mundo, que al final es lo que hacemos hoy en día. Para eso el Cargi abre sus puertas y trataremos de ayudarles en el ámbito financiero en todo lo que podamos. Meli Spanger, Cristina Garmendia, Zenón Vázquez. Un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Sí. Les pido que dejen el escenario que va a ocupar en los próximos minutos Margarita Delgado, la subgobernadora del Banco de España. Sí, esto no lo consigue hacer la inteligencia artificial, lo de hacer bien las transiciones en los eventos. Bienvenida, subgobernadora. Su currículum está al alcance de todos, con lo cual no... Nos lo ahorramos. Bueno, tanto como ahorrárnoslo, no. No, ella estudió Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Pública, en la Universidad Complutense de Madrid. Fue profesora, lo cual supongo que algún deja en la vida profesional. Se inició en CAMSA, si no me equivoco. Su trayectoria en el Banco de España tiene en el departamento financiero. Precisamente, en esto tan difícil. Lleva 30 años ligada de una manera u otra al Banco de España y ocupó distintas responsabilidades en el Banco Central Europeo. Digamos que estuvo en el cogollo del mecanismo único de supervisión en los tiempos que siguieron a la grave crisis financiera con que ha empezado este siglo, que no se caracteriza precisamente por ser sencillo. Lo dicho, subgobernadora, bienvenida. Estaba pensando yo antes que lo de subgobernadora suena muy poderoso, que sí. Quizás en esto del empoderamiento femenino deberíamos lo de gobernadora extenderlo un poco más. Es un nombre que cuesta trabajo pronunciar. Pero bueno... a mí internamente me llaman la sub. La sub. Bueno, eso empodera un poco menos, ¿eh? No está mal, ha dado un titular para empezar. Esto arranca interesante. Hay un adagio periodístico que dice: no desees vivir tiempos interesantes. Desde 2008 hemos enlazado una crisis financiera, una debacle financiera que se llevó, lo saben bien todos ustedes, por delante a gigantes que parecían eternos. Luego llegó una pandemia hace un siglo que no ocurría algo semejante en un escenario global y ahora nos ha empitonado una guerra que pensábamos que un año después no iba a tener las consecuencias que está teniendo. Desde luego que no se iba a prolongar tanto como ha acabado prolongándose. ¿Hay algún tipo de hilo común en esas tres grandes crisis, un pozo compartido, alguna enseñanza que nos dejen esas tres crisis? Hombre, sin duda. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Josu, por la invitación. Muchísimas gracias, Lourdes, por darme la palabra y bueno, tener la posibilidad de tener aquí un diálogo. La verdad es que tras escuchar a los ponentes anteriores poco voy a poder aportar, porque la verdad es que han salido muchísimos temas. Y yo creo que en la mayoría de ellos voy a volver a reafirmar en la misma línea que han hablado los anteriores ponentes. Pero bueno, dicho lo cual, la verdad es que la pregunta que haces es una pregunta muy relevante y que además es muy interesante de cara a trasladar a la opinión pública cuáles un poco las razones, los razonamientos, las enseñanzas y las lecciones aprendidas de esta sucesión de crisis, ¿no? Evidentemente, en primer lugar, la primera cualidad que podríamos observar, por ejemplo, es el origen de las crisis, ¿no? La gran crisis financiera mundial pues fue una crisis en principio endógena y provocada por una serie de desequilibrios macrofinancieros que se habían producido a nivel mundial y también en España. No nos engañemos que la nuestra fue muy profunda por distintos motivos. En cambio, la crisis de la COVID-19, que vino de una manera totalmente inesperada, fue exógena, de carácter transitorio, aunque duró más de lo que habíamos empezado diciendo, esto va a ser transitorio y se acaba y se acaba y se acaba y no se acababa nunca, pero bueno, transitorio al final. Y la crisis energética, porque yo creo que es lo que más nos afecta al bolsillo y toda la repercusión en el componente de inflación, bueno, pues es también una crisis de alguna manera exógena, ¿no? Toda la crisis
geopolítica y, por supuesto, provocada por la guerra de Rusia y la invasión de Rusia que ha provocado Rusia en Ucrania, pues evidentemente es otro tipo de crisis, ¿no? Pero coincide con la del COVID en que es una crisis exógena, ¿no? ¿Qué otras consecuencias estamos viendo y otras lecciones que se pueden aprender? Pues, por ejemplo, la persistencia y el grado de profundidad. La crisis financiera global tuvo una persistencia de años, casi una década. Yo diría que en España prácticamente acabamos de salir, prácticamente, o estábamos declarando ya que habíamos salido cuando llegó el COVID, ¿vale? Y con unas consecuencias para la economía y el crecimiento de la economía mundial brutales. Eso ha sido muy persistente y mucho más profundo. La crisis del COVID y de la pandemia, pues como he dicho antes, ha sido exógena transitoria, ha tenido un profundo impacto, sobre todo en la economía española, debido a su tejido productivo y a las distintas ramas de actividad, es decir, que nuestra economía tiene un porcentaje muy potente, en torno al 12%, basado en relaciones sociales, es decir, hostelería, ocio, etcétera. Todos lo conocemos y lo disfrutamos también. Y entonces, para nosotros ha sido una crisis muy potente, que caímos un 11% en 2020, pero es verdad que la salida también ha sido muy rápida y muy potente. No nos hemos recuperado todavía, en España no nos hemos recuperado todavía del nivel de Producto Interior Bruto de 2019, lo haremos a lo largo de este ejercicio 2023, ya sabéis que hemos empezado a decir que cuando finalicemos la revisión de nuestras proyecciones económicas, en breve, en un par de semanas, pues posiblemente revisaremos al alza unos puntos porcentuales, bueno, unas décimas realmente la previsión de crecimiento para este año, pero aún así, pues recuperaremos la senda de crecimiento del PIB de 2019 en torno al verano de 2023, cuando cuando todo el resto de nuestras economías comparables de alrededor ya lo han recuperado, ¿no? Y luego, en tercer lugar, otra lección aprendida es que en función de las distintas características de las crisis, pues yo creo que es clave la reacción de la política económica y de la política gubernamental. Eso es fundamental. Entonces necesitamos hacer muy bien el diagnóstico para que la reacción sea la adecuada. Y en este caso, pues yo creo que clarísimamente la crisis de la pandemia pues se ha demostrado que todas las políticas fiscales, económicas, institucionales, de apoyo a la banca, el despliegue, en nuestro caso está aquí el presidente del ICO, del programa de avales ICO, pues ha sido, yo creo que un éxito. Todas esas políticas y la política monetaria, bajando los tipos de interés, pues ha sido un éxito, lo que ha contribuido en todos los países desarrollados a que la salida de la crisis fuera más potente. Entonces, yo creo que claro que hay unas lecciones aprendidas, pero fundamental es que hay que hacer bien el diagnóstico de la crisis y bien las medidas que se tomen de política económica para permitir que la economía salga lo más rápido posible de esa crisis. Y eso es fundamental. Se lo tengo que preguntar, es inevitable. Me ha centrado el balón. Políticas que acompañen a un acertado diagnóstico de la crisis. Hemos hablado de la pandemia, pero no hemos hablado de la crisis que en estos momentos atosiga a empresas y a familias. Yo creo que efectivamente esta crisis atosiga por la parte de la inflación a empresas, familias. En España el componente de inflación fundamental que nos ha arrastrado el nivel de inflación en este último año y medio es el componente energético. Como todos sabemos, ahora ese componente energético está restando del ratio de inflación, que eso no es conocido, pero ya lleva 2 meses restando del ratio de inflación, pero todavía ese shock al resto de productos de la cesta de la compra energético no ha acabado, digamos, de finalizar. Es decir, que aunque estemos viendo, bueno, con matices de décima arriba, décima abajo, que yo creo que eso no es lo importante, lo que hay que ver es la tendencia y qué es lo que va a ocurrir, aunque estemos viendo todavía las inflaciones, digamos, la headline, la inflación total, bueno, pues moviéndose, aparentemente ya hemos tocado pico, tocamos pico el verano pasado, arriba, abajo, hay una cierta tendencia descendente. Es verdad que la inflación subyacente de alimentos, pues eso todavía no ha tocado pico. Y eso es producto del empuje que supuso
el fuerte shock energético que tuvimos. Entonces, medidas. Lo que nosotros siempre venimos diciendo, y recientemente hemos publicado un documento, es que es muchísimo más eficiente y eficaz que todas esas medidas sean focalizadas, allá donde verdaderamente se necesiten. Como hemos venido diciendo, bueno, pues a lo mejor medidas para todo el mundo, pues bajar el precio de los carburantes o bajar el IVA, etcétera, pues son menos eficaces. A todos nos gustan, pero son menos eficaces para controlar la inflación y para controlar de alguna manera las penurias que bueno, pues algunas partes de la población puedan estar pasando porque, claro, la inflación en los alimentos pues les está comiendo su renta disponible. Que hemos calculado que a septiembre la renta disponible de los hogares pues había caído como un 5,4%. Entonces, por eso las medidas tienen que ser diagnosticadas en base a los datos y que sean muy focalizadas para atacar donde más se necesita. Ayudas directas y menos generalizadas. Y menos generalizadas, totalmente. El Banco Central Europeo lleva en su ADN el control de la inflación, ese monstruo, como lo acaba de definir en este contexto Christine Lagarde, que necesita ser embridado, ¿no? Que necesita ser controlado. Pero ¿dónde encontramos el justo equilibrio, el equilibrio preciso, el equilibrio virtuoso entre políticas monetarias destinadas a controlar la inflación, unos precios desbocados que se sostienen, además, se están sosteniendo en el tiempo, y una subida de tipos de interés que no acabe estrangulando la financiación de las empresas y las economías familiares? Bueno, vamos a ver. El objetivo fundamental del Banco Central Europeo y de todos los bancos centrales de economías avanzadas que gozan de independencia es el control de la inflación. Punto. Para controlar la inflación, el instrumento fundamental que se utiliza y que es el que ha venido dando frutos hasta ahora es, digamos, el movimiento y el endurecimiento de las condiciones financieras, es decir, la subida de los tipos de interés. Y eso se hace con el objetivo de ralentizar la economía. O sea, el objetivo es ralentizar la economía, no provocar una recesión. Pero el objetivo, no nos engañemos, esto es una crisis, bueno, en Europa fundamentalmente es una crisis de oferta, provocada, como he dicho antes, por la crisis energética, provocada a su vez, bueno, pues el cierre del gas ruso, dicho de otra manera, y la invasión de Ucrania, pero el objetivo es ralentizar la economía y que haya menos demanda agregada. Entonces, ese es el instrumento que se utiliza. Eso no significa que se vaya a provocar una recesión. De hecho, la economía en Europa y en España en particular se está comportando de una manera mucho más resiliente, se dice ahora, mucho más resistente de lo que habíamos previsto. De lo que habíamos previsto todos. Nos hemos equivocado todos en cuanto al crecimiento económico y también en cuanto al crecimiento de la inflación. ¿Vale? Nuestras proyecciones eran, digamos, más bajas en cuanto a inflación y más bajas en cuanto a crecimiento. Entonces, la economía se está adaptando muy bien, como habéis dicho antes, y esta quizás también es una lección aprendida, que cada vez necesitamos empresas e instituciones que sean capaces de leer los datos y de adaptarse de una manera más rápida y más flexible ante este entorno tan cambiante. Y las empresas se están adaptando razonablemente bien. Ahora bien, dicho lo cual, evidentemente se está produciendo pues, un incremento de la carga financiera de las empresas, un incremento de la carga financiera de las familias y bueno, pues hay una menor demanda de crédito, se está viendo en las cifras. No hay demanda de crédito solvente para nuevos proyectos de manera agregada en el sistema. Me estoy refiriendo, o sea, vosotros posiblemente en el Cargi tenéis otra percepción, pero a nivel de agregado en el sistema no hay demanda de crédito. El crédito está cayendo. Tanto las familias, es decir, las hipotecas, como las empresas. Bueno, esto no es ni bueno ni malo. Yo creo que las empresas se están adaptando y están viendo que esto es un periodo transitorio y entonces a lo mejor ahora es un momento para no tomar financiación. Nosotros estamos viendo el mercado a través de distintos instrumentos descuenta que los tipos de interés todavía no han llegado a su nivel terminal, como se suele decir. El otro día, bueno, ya escuchasteis, ya lo había anunciado en la última decisión de política monetaria. Por supuesto, yo no puedo, lo que yo diga aquí no se puede considerar como ningún indicador
de ninguna decisión de política monetaria, por varios motivos. Primero, porque no puedo legalmente, porque anoche, empezó el periodo de silencio, con lo cual no podría decir nada. Es decir, yo solo hablo de datos que ya son conocidos, ¿eh? Ni se puede interpretar como nada que vaya a ocurrir. Pero los datos conocidos indican que ya en la última decisión de política monetaria, en el statement, en el comunicado de Christine Lagarde, ya dijo que probablemente se iban a subir en la semana que viene, que hay decisión de política monetaria, 50 puntos básicos. El otro día, en una entrevista en una cadena de televisión española, pues yo creo que lo volvió a decir, ¿no? Y después ya va a depender de los datos cómo vaya la evolución de la economía. Pero si miramos a instrumentos de mercado, pues los instrumentos de mercado ahora descuentan que el tipo terminal va a estar en torno al 4 y poco %, que se alcanzaría pues aproximadamente después del verano, pues entre agosto, septiembre, octubre. Todo esto, pues son indicadores de mercado, no hay nada fijo, aquí no hay una bola de cristal. En Estados Unidos estarían en torno al 5,75%, 5,8%, y ahí se alcanzaría un poquito antes, o en torno a junio o julio, para luego descender pues a lo largo del ejercicio 24. Entonces, esto es el entorno en el que ahora nos movemos. Tú me preguntas, pues ¿no vamos a pasarnos de frenada? Yo espero que no. De momento no hay indicios que nos hayamos pasado de frenada. De hecho, como he dicho antes, vamos a revisar las proyecciones económicas de la economía española pues de 1 a 3 décimas, solamente por el impulso que llevamos, ¿no? Entonces, la economía se está adaptando bien, el crecimiento económico se está adaptando bien, las exportaciones están yendo bastante razonables, también han caído las importaciones porque el precio de los inputs ha crecido, y las empresas, las pymes y medianas y grandes, pues están de alguna manera, pues guardando un poco la ropa, ¿no? El consumo, se está comportando de una manera razonable, y con lo cual este año no vemos ningún problema, y ahora mismo en el horizonte inmediato no vemos ningún problema de recesión en la economía española. Hay un aspecto que se ha quedado colgando de la mesa anterior por falta de tiempo. El 75% de la financiación de las empresas en Europa es directamente bancaria. Ese porcentaje no llega al 50% en Estados Unidos. Le lanzaba la pelota Cristina Garmendia sobre la regulación europea, que, si no lo he interpretado mal, podría estar siendo un poco coercitiva, ¿no?, con las posibilidades que operan en el mercado internacional. ¿Ese es un cuadro más o menos exacto? A ver, efectivamente, estoy de acuerdo. En torno al 80% de la financiación en Europa es bancaria, el 50% en Estados Unidos. Aquí habría que hacer muchos matices, porque esto de comparar en bruto Europa con Estados Unidos no siempre es, yo diría que adecuado o preciso. Pero haciendo abstracción de que Estados Unidos es un único mercado, un único país, y con una regulación más o menos única, aunque ellos tienen también su regulación estatal y federal, yo creo que lo que nos ocurre en Europa es que no tenemos un mercado de capitales único. Esa es la principal razón por la cual las empresas medianas, no ya las pymes, sino también las pymes, pero las medianas, no pueden acceder a la financiación por fuera del circuito bancario, porque no tenemos un mercado de capitales común. Tenemos un fraccionamiento y una fragmentación de los mercados provocado por distintos motivos, y uno de ellos es que en cada mercado hay una regulación distinta, y luego que no contamos con unas instituciones y con unos productos europeos que permitan que ese mercado sea único. Por ejemplo, para hacerlo un poco más digerible lo que estoy diciendo, en Estados Unidos hay una serie de agencias que realizan operaciones de titulización, no solamente de préstamos hipotecarios, sino también de préstamos a pymes. Entonces, los bancos pueden conceder a lo mejor en un primer momento esas operaciones, pero rápidamente se financian y ceden a esas grandes agencias el papel. Dicho de otra manera, esto es simplificando, el papel, y esas grandes agencias
pues luego titulizan y acceden a los mercados internacionales, también el mercado americano, por supuesto, internacionales de financiación. Es decir, que hay una serie de instituciones y de agencias de que no disponemos nosotros en Europa. Esta es una de las razones, pero hay muchas, que permiten que ese mercado sea único y sea muy potente, y nosotros carecemos de ello. Hay otro que es la fragmentación en la regulación en cada uno de los países. Eso afecta, pues, evidentemente, al acceso a los mercados de capitales, al acceso a los bancos para la financiación, etcétera, etcétera. Entonces, eso es verdad, es así. No te sabría decir en cuántos puntos de PIB se traslada un menor crecimiento este exceso de regulación, pero seguro que se puede calcular. Y seguro que algún equipo en el Banco de España es capaz de calcularlo, pero esto resta crecimiento y resta movimiento y circulación de capitales a las empresas europeas. Y eso que las grandes y las grandes españolas sí que tienen acceso al mercado de capitales. Políticas institucionales muy orientadas al gasto para contener el embate de la pandemia y ahora para contener también la embestida de la inflación. ¿Se está endeudando la economía española por encima de sus posibilidades? Bueno, vamos a ver, yo creo, en primer lugar, aquí, hablando de economía española, entiendo que te está refiriendo a, digamos, al presupuesto español, ¿no? Hombre, yo creo que ha sido necesario durante la crisis de la pandemia entrar con toda la artillería. Yo creo que ha sido necesario y ha sido un éxito la política pública en colaboración, bueno, pues insisto otra vez con los bancos y con el Instituto de Crédito Oficial, con el ICO y también con el resto de autoridades. Y yo creo que en ese momento fue necesario y fue también esas medidas fueron también focalizadas. Ahora bien, en un contexto en el que ya tenemos claramente un crecimiento económico, bueno, pues sostenible, no es súper grande y súper boyante, pero es un crecimiento económico sostenible. Yo creo que es el momento en el que bueno, pues, un país como España tiene que empezar a pensar en un plan creíble y fiable de consolidación fiscal, que por supuesto no tiene que ser de la noche a la mañana. No. Esto lo hemos venido diciendo muchas veces ya desde el Banco de España, sino que yo creo que tiene que haber una senda de consolidación fiscal para que precisamente el acceso a los mercados internacionales también, digamos, se vea favorecido y se pueda colocar esa deuda en el futuro igual de bien, en las mismas condiciones que se está colocando ahora. Pero es necesario, sin duda, un proceso de consolidación fiscal que puede durar un número de años. No voy a poner una cifra aquí, pero sí que hay que hacerlo ya de una manera, empezar desde este mismo año con un criterio claro y una planificación clara. ¿Me permitirá la maldad en año electoral? Mal momento para empezar ese debate. Efectivamente, yo no soy política, pero bueno, a nosotros nos pagan por ser independientes y decir las cosas claras. ¿Tenemos que habituarnos a vivir en la policrisis y que cada crisis tenga distintas aristas y que todas dejen víctimas inevitables? Bueno, la verdad es que también se ha comentado, no directamente en el panel anterior, no directamente con el término policrisis, pero es verdad que cada crisis pues ha necesitado o ha requerido una capacidad de adaptación y de flexibilidad que yo creo que hemos demostrado. Lo ha demostrado, yo creo, que los poderes públicos, lo ha demostrado también el tejido empresarial. Y bueno, pues no sé si este va a ser el escenario base del futuro, pero es cierto que cada vez la probabilidad de la ocurrencia de ciertas crisis pues cada vez es mayor, ¿no? Y yo creo que aquí, bueno, pues aquí hay oportunidades, hay también retos y también hay riesgos, ¿no? Entonces, ¿podríamos diseccionar los riesgos y las oportunidades para la economía española? Pues mira, yo creo que parcialmente se han mencionado en la mesa anterior. Hay un riesgo y es el de la productividad y perder el tren de la productividad. Yo creo que, Cristina, lo has mencionado. El tamaño es importante, no es lo único importante, pero para algunas cosas el tamaño cuenta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué las pymes son tan pequeñas en España cuando por su estructura productiva, más allá de quizás, bueno, pues la hostelería a lo mejor y el ocio, pero por su estructura productiva no debería ser el factor predominante, ¿no? Entonces, no sé si es el componente de regulación, no sé si es el componente de que no hay una, no sé,
una atracción del talento suficiente. El hecho es que eso nos está provocando que tengamos menor productividad, que la productividad muchas veces se consiga a base de reducción de costes en lugar de innovación y de generación de intangibles y de atracción del talento. Entonces, yo creo que ese es un elemento súper importante. El otro elemento es, efectivamente, bueno, también se ha aludido, ¿no?, la diversificación de las fuentes financieras y el necesario conocimiento que tienen que tener los gestores para que sean capaces de atraer esas fuentes financieras y de diversificarse, ¿no? No solamente en cuanto a productos y mercados, geográficamente, sino también en cuanto a sus fuentes financieras, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Por supuesto, las sociedades de garantía recíproca, que como ha dicho Josu, pues nosotros somos el supervisor y supervisamos bastante de cerca. Ellos son, el Cargi es la primera en España en cuanto a volumen de avales financieros y tamaño de balance. Bueno, pues las sociedades de garantía recíproca evidentemente juegan un papel, pero hay que seguir buscando, y en estos últimos años ha cambiado mucho la película, ha cambiado muchísimo el panorama, y las pequeñas empresas tienen que seguir innovando y creyendo en sus propios proyectos, vendiendo esos propios proyectos para que cuenten con fuentes adecuadas de financiación, y yo creo que hay numerosas instituciones que pueden apoyar para que todos esos proyectos que sean sostenibles pues verdaderamente permitan la transformación del tejido productivo de este país. Pero la verdad es que tenemos un problema de productividad en España, y una de las razones es el pequeño tamaño medio de las empresas españolas. ¿Este es un país seguro jurídicamente para ¿Perdona? ¿Este es un país seguro jurídicamente para sus empresas? A mí me lo parece, pero yo no soy empresaria. O sea que yo creo que en España hay seguridad jurídica, pero yo no soy empresaria y yo creo que esa pregunta no me la debes hacer a mí. Bueno, ya está hecha. La última, ¿le vamos a ver en el Banco Central Europeo en breve? Bueno, iré la semana que viene, pero por motivos de trabajo. Bueno, usted y yo sabemos a qué nos referimos, lo dejamos ahí. Margarita Delgado, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la subgobernadora del Banco de España. Espero que lo hayan disfrutado tantísimo como yo. Y llegamos al final de esta fiesta. Es una fiesta y para ello nadie mejor que para cerrarla que con don Antonio Garrigues Walker, que es muchas cosas, lo ha sido casi todo. Yo creo que es lo más parecido que tenemos en el país por capacidades y formación a un hombre del Renacimiento, pero que además de todo eso es un querido amigo del Cargi. Así que dejo en sus manos el cierre de este acto. Les he dicho a mis compañeros lo bien que moderas. Bueno, me voy a sonrojar y queda feísimo esto, así que se lo agradezco mucho. Me lo han puesto todo muy fácil. Con gente buena las cosas son muy fáciles. Todo soy yo. Gracias. Me han pedido que diga unas palabras finales y, teniendo en cuenta mi edad, la expresión me preocupa un poco. Pero las voy a decir de todas maneras, antes de que llegue el momento, ¿no? Lo que hemos hablado aquí, yo creo que lo vengo hablando con Cristina Garmendia desde hace años. Es el tema de la dimensión de la empresa española, que sigue siendo pequeña. Es decir, las empresas pequeñas son demasiado pequeñas, tendrían a ser más medianas, y las medianas deberían ser más grandes, y las grandes deberían ser todavía más grandes. Y en España tenemos ese problema, y ese problema está ahí. Hay gente que no sabe por qué. Yo creo que el problema está en que en otros países lo que se ha producido en su momento fue una fusión de empresas pequeñas, con lo cual alcanzaban un tamaño un poco más adecuado. Pero yo creo que en España el individualismo es tan fuerte que eso de fusionarse con otro les parece como un acto de debilidad, ¿no? Y a mí me parece que ese es un error tremendo. Y yo creo que, y se lo diré a Antonio Garamendi, que la CEBE tiene que hacer una labor muy importante
de convencer a las empresas pequeñas que tienen que aumentar su tamaño. Es que no tienen otro remedio que aumentar su tamaño. Y que tienen que hacerlo bien. Y que tienen que hacerlo pues, para darse cuenta de que esa es la única solución que tienen, ¿no? No podemos seguir repitiendo ese tema. Venimos repitiéndolo ya desde hace muchos años, que la dimensión de las empresas españolas es pequeña. Y eso es malo, eso es absolutamente malo. ¿Qué más digo, Cristina? Alegrarme de que el Cargui venga a Madrid, alegrarme mucho, además, porque la verdad es que mi experiencia, estaba tanto en Bilbao como en San Sebastián, siempre ha sido tremendamente positiva, de gente con buen sentido, con honestidad, que quiere hacer las cosas. Y la verdad es que yo me alegro mucho que estéis aquí y que nos enseñéis cosas, que todos nos podemos enseñar cosas, pero vosotros nos podéis enseñar cosas en el mundo empresarial. Es que tengo un chiste y es que no sé si contarlo o no. Se encuentran dos parejas y se dan cuenta de que el uno va con la mujer del otro. ¿Y por qué os reís? No, es un tema grave. Pero uno de ellos, muy lanzado, les dice: esto es un error tremendo, yo estoy con tu mujer, tú estás con la mía. Vamos a arreglarlo, vamos a darnos un abrazo, decir lo que nunca volveremos a hacer. Yo te devuelvo a tu mujer, tú me devuelves a la mía. Y todo en paz. Y uno dice: sí, pero hay un pequeño detalle. Que nosotros estábamos entrando y vosotros ya salíais. Pues con este chiste y aspirando a que dentro de 50 años no hablemos de la dimensión de las empresas españolas, os dejo en paz. Muchísimas gracias, don Antonio, por sus palabras finales y por lo que hemos podido escuchar a lo largo de toda la jornada. No seré yo quien cuente un chiste, evidentemente nos quedamos con el chiste de don Antonio Garrigues Walker. Hemos llegado al final. Saben ustedes que tienen al Cargui a su total disposición. Estamos en Serrano 93, estamos en Madrid, con la dirección territorial y el liderazgo de Cristina Amorós, y por nuestra parte, nada más. Sinceramente, eskerrik asko. Gracias a todas y a todos. Y están todos invitados a un vino de honor. Hasta otra ocasión.